Buenos días, somos el grupo conformado por Ricardo Chambi, Diego Samayoa, Rodrigo Victorino, Danitza Cala, Angelo Choque, Diego Bornas y yo, Jorge Luis Mamani. A nosotros nos tocó desarrollar el tema general de genética y lupus eritematoso sistemático. En mi parte voy a explicar conceptos fundamentales de herencia y enfermedad en el LES. El LES es una enfermedad autoinmune compleja, lo que significa que no sigue el patrón de herencia mendeliano ni depende de un solo gen. Aquí intervienen múltiples variantes genéticas, cada una aporta un riesgo pequeño que se combina con factores ambientales. Por eso decimos que el LES tiene una base poligénica y multifactorial. El riesgo aumenta en familiares de primer grado, pero la genética no determina la enfermedad, solo aumenta la predisposición. El modelo que mejor explica el desarrollo del LES es la herencia multifactorial. Esto significa que variantes genéticas pequeñas se suman, además interactúan con los factores como la luz UV, infecciones, hormonas y estrés. Esta combinación explica por qué el LES afecta más a mujeres, ya que las hormonas femeninas influyen en el sistema inmunológico. Un punto clave es que tener predisposición genética no significa que la persona vaya a desarrollar LES, solo que el sistema inmune es más sensible a los desencadenantes ambientales. Entre las principales bases genéticas del LES destacan los genes del sistema HLA, específicamente HLA-DR2 y HLA-DR3, que aumentan notablemente el riesgo. También son importantes las deficiencias del complejo como C1q, C2 y C4, que dificultan la eliminación de complejos inmunes y favorecen la autoinmunidad. Además, hay genes involucrados en la señalización del sistema inmune como IRF5, STAT4 y PTPN22, que aumentan la actividad inmunológica. En conjunto, el LES es una enfermedad poligénica. Muchos genes aportan pequeñas partes del riesgo. Ninguno causa la enfermedad por sí sola, pero todos contribuyen al aumento de la susceptibilidad. Ok, yo soy Eymar Ricardo y como estábamos viendo, el lupus eritematoso sistémico no solo va a aparecer por una sola causa. En realidad es como tener un rompecabezas, donde va a influir el ambiente, las hormonas y sobre todo la genética. Entonces, ahora vamos a abordar los genes de susceptibilidad LES. ¿Qué son? Pues estos, per se, no van a causar el lupus por sí solo, pero van a incrementar enormemente el riesgo. Es como tener un terreno que ya esté preparado. Entonces, combinamos ciertos factores ambientales como las infecciones, estrés o radiación UV, la enfermedad puede activarse. Por eso, diferentes personas pueden tener estos genes, pero no todas van a llegar a desarrollar el LES. Ahora les voy a explicar acerca de estos genes que van a estar divididos por su función. Primero, comencemos por los genes del sistema HLA. Los genes más fuertemente asociados al lupus están en el sistema HLA, que regulan cómo presentamos antígenos al sistema inmune. Los más importantes son el HLA-DR2 y el DR3. ¿Por qué? Porque facilitan que el sistema inmune presente antígenos propios como si fueran extraños. Esto va a favorecer la producción de anticuerpos, que son la marca principal del lupus. Como segundo, tenemos a los genes que regulan la eliminación de desechos celulares. Cuando las células mueren, deben ser limpiadas correctamente. En personas con variantes en los genes como el C1q, C2 y el C4, este proceso es ineficiente y el resultado que tenemos es que se acumula el ADN, el material nuclear, que son reconocidos por el sistema inmune. Esta basura celular per se va a actuar como una alarma constante que va a contribuir a la inflamación crónica del LES. Como tercero, tenemos a genes de la respuesta innata como el interferón tipo 1. El lupus es una enfermedad marcada por la activación exagerada del interferón tipo 1, una señal de defensa antiviral. Genes como el IRF5 y el IRF7, el SAT4 y el TLR7 y el TLR9 pueden estar hiperactivos. O sea, que estos genes
van a hacer que el sistema inmune funcione como si hubiera una infección permanente, o sea, estimulando a los linfocitos B para producir autoanticuerpos. Continuemos con los genes de la activación de linfocitos B. Otros genes como el PTNP-N22 o el BANK1 van a cambiar la forma en que los linfocitos B responden. Como estos linfocitos B producen anticuerpos, si están hiperactivados van a aumentar la posibilidad de generar autoanticuerpos contra nuestros propios tejidos. Entonces, en síntesis, tenemos que el lupus no depende de un único gen, sino es una activación de variantes que van a afectar la forma en la cual presentamos las antígenas. Limpiamos células dañadas, regulamos nuestro sistema inmune y eso, al entender cómo estos genes son claves para el diagnóstico más preciso y para el desarrollo de futuras terapias dirigidas. Gracias. LES. Como bien sabemos, es multifactorial, no aparece por una sola causa, sino por la interacción entre ambiente, genética y epigenética. Algunos de los factores ambientales principales son la exposición a radiación UV, que es el desencadenante más fuerte. La radiación UV aumenta la apoptosis y expone a autoantígenos, facilitando la formación de autoanticuerpos. También la infección por Epstein-Barr, que actúa por mimetismo molecular, confundiendo al sistema inmune. Otro vendría a ser el tabaco, produce un estrés oxidativo y también altera la respuesta inmune. Además se ve otras causas como posmenopausia y parto asociados a cambios hormonales, fármacos como la hidralazina, podría ser, y sexo femenino, raza y otros que influyen en la susceptibilidad. A la derecha podemos ver componentes genéticos como la HLA-DRB1, uno de los alelos de la HLA más asociados relacionados con la representación antígena aberrante. También la TLR7, un receptor que reconoce mayormente al ARN viral, pero cuando está sobreactivado contribuye a la producción de interferón tipo 1, un eje central en el LES. Estos genes no causan la enfermedad por sí solos, pero también aumentan la probabilidad de que los factores ambientales generen una respuesta inmune desregulada. Algunos de los factores epigenéticos, en la imagen mencionada podemos ver la hipometilación, observada especialmente en los gemelos monocigotos discordinantes. Esto demuestra que aún compartiendo la misma genética, los cambios epigenéticos pueden hacer que solo uno desarrolle la enfermedad. También existen modificaciones de histonas que se ven reguladas que genes se activan o se silencian, especialmente genes proinflamatorios. ARN no codificante, como los microARN que modulan la expresión de genes relacionados con la apoptosis e incluso la inflamación. Estos mecanismos actúan como un interruptor molecular que responde al ambiente y también modifica la forma en que los genes se expresan. Ahora se va a explicar los mecanismos inmunológicos detonados por predisposición genética. Como dice acá, la genética prepara el terreno, entonces quiere decir que la genética no solo aumenta el riesgo, sino cambia la forma en que funciona el sistema inmune. Las personas con variantes como la HLA-DR2 y DR3, el IRF5, el STAT4, el PTPN22, el BLK o el BANK21 tienen un sistema inmune sensible y menos capaz de controlar células que reaccionan contra el propio cuerpo. Lo primero que pasa es que se pierde la tolerancia inmunológica. Se supone que el cuerpo elimina los linfocitos que no reconocen proteínas propias. En el lupus no sucede esto. Por estas variantes genéticas, muchos de los linfocitos B y T no se eliminan y quedan activos. Entonces, lo que sucede es que las células que deberían calmar este sistema inmune, como los linfocitos T que regulan, se supone, funcionan peor. Y en lugar de, así como dice, regular, aumentan los linfocitos T foliculares Helper que estimulan a los B a producir más anticuerpos. Luego de eso, lo que sucede es que el interferón 1, el IFN1, en sí es el motor del lupus. Las variantes genéticas hacen que ante cualquier estímulo como la radiación UV o las infecciones produzcan demasiado interferón. Y este interferón lo que hace es mantener el sistema inmune en
un ataque permanente, activando células dendríticas, los linfocitos B y T, creando un ciclo inflamatorio que no es fácil de controlar o no se controla de manera adecuada, por así decirlo. Y luego de eso, la hiperactividad de los linfocitos B, que sucede con los genes BLK y el BANK1, que hacen que los linfocitos B produzcan grandes cantidades de anticuerpos como el ANA, el anti-DNA y el anti-SM. Estos anticuerpos se unen a antígenos del propio cuerpo y forman complejos inmunes que viajan por la sangre y se depositan en los órganos. Y para culminar, estos anticuerpos, como ya dije, se depositan en los órganos y así ocurre el daño, que se activa el complejo, se inflaman los tejidos y aparecen manifestaciones como nefritis lúpica, lesiones cutáneas en la piel, artritis y vasculitis. Ahora voy a hablar sobre lo que es farmacogenética en el lupus. Lo que es básicamente farmacogenética aplicada al tratamiento del lupus. La farmacogenética básicamente estudia cómo los genes de cada persona van a influir en la forma que respondemos a los medicamentos, en cómo los metabolizamos, en sus efectos, y nos pueden causar toxicidad. En el lupus esto es muy importante porque usamos inmunosupresores fuertes y un pequeño cambio genético puede hacer que un fármaco sea totalmente seguro o extremadamente peligroso. Ahora, ¿por qué es importante el lupus? En pacientes con lupus la respuesta a los medicamentos es muy variable. A una persona le puede funcionar una dosis normal y a otra la misma dosis le puede causar una caída grave de glóbulos blancos, daño hepático o falta total de eficacia. Entonces la farmacogenética nos ayuda a anticiparnos, a saber qué medicamento usar, qué dosis indicar y qué riesgos tiene este paciente. Y ahora vamos a hablar sobre los genes más importantes y cómo se aplican en la práctica. En el lupus hay varios genes que son especialmente útiles porque están relacionados con fármacos que se usan más seguidamente. Tenemos por ejemplo los genes de PMT y NUDT15, que son súper importantes antes de usar aciatropina porque ambos participan en la inactivación de metabolitos tóxicos. Cada uno de estos genes está alterado. El paciente no puede eliminar bien estos metabolitos y esto va a causar mielosupresión severa, o sea, una caída muy fuerte de glóbulos blancos. Esto aumenta el riesgo de infecciones y complicaciones graves. Por eso, si están mutados, debemos usar dosis mucho más bajas o incluso evitar la aciatropina. Otro gen que tenemos es el gen MTHFR, que está relacionado con el metabolismo del folato. Cuando hay variantes, el paciente puede tener más sensibilidad al metotrexato y esto aumenta el riesgo de hepatotoxicidad, estomatitis y anemia. Eso nos ayuda a saber la dosis y suplementar folatos para evitar complicaciones. También tenemos los genes CYP3A4 y CYP3A5. Estos genes van a codificar enzimas hepáticas que metabolizan medicamentos como los corticoides y algunos inmunosupresores, como por ejemplo el treponema y ciclosporina. Si el paciente metaboliza demasiado rápido, el medicamento se va a eliminar antes de que haga efecto, y si metaboliza muy lento, se acumula y causa toxicidad, como el síndrome de Cushing o por corticoides. Conocer eso nos ayuda a ajustar la dosis según el metabolismo del paciente. Otro gen que tenemos es el AGCD1. Este gen va a producir una proteína que transporta medicamentos dentro y fuera de la célula. En el lupus esto puede afectar la respuesta a la hidroxicloroquina. Si está alterado, el medicamento puede entrar en menor cantidad y en mayor cantidad, cambiando la eficacia de la clínica. Entonces, ¿para qué sirve todo esto realmente? Pues sirve para elegir el medicamento ideal según la genética del paciente. Prevenir toxicidad grave, mejorar la eficacia del tratamiento y evitar rehospitalizaciones. En otras palabras, nos va a ayudar a pasar de un tratamiento general a un tratamiento verdaderamente personalizado. Ahora voy a explicar cómo la medicina personalizada ha cambiado el manejo del lupus eritematoso sistémico, permitiendo elegir tratamientos específicos para cada paciente según sus características genéticas e inmunológicas. Primer punto, ¿qué es la medicina personalizada? La medicina personalizada se basa en aplicar tratamientos según el perfil individual del paciente. Esto incluye su carga genética, su tipo de respuesta inmunológica y su manifestación clínica de lupus. Ya no se trata de dar lo mismo a todos,
sino escoger la terapia que realmente actúa sobre el mecanismo alterado en ese paciente específico. Segundo punto, terapias dirigidas. En el lupus, los avances más importantes se dan en las terapias biológicas dirigidas, que actúan sobre partes clave del sistema inmune. Por ejemplo, el belimumab, que inhibe el PLIS, una molécula que mantiene activas las células B. Al bloquearla, se reduce la producción de autoanticuerpos y la inflamación. Como segundo ejemplo tenemos el anifrolumab. Bloquea el receptor del interferón tipo 1. Esto es crucial en pacientes con firma de interferón alta, porque este eje es uno de los principales motores de la inflamación en el ES. Como tercer ejemplo tenemos el rituximab, uso off-label en algunos países. Elimina células beta CD20+. Se reserva para casos más resistentes o con un compromiso severo. Del tratamiento según perfil del paciente. Gracias a la medicina personalizada, elegimos el tratamiento mirando qué vía inmunológica está más activa. Si el paciente tiene exceso de interferón tipo 1, que va a ser demostrable con biomarcadores, se prefiere el anifrolumab. Si predomina la hiperactividad de células beta y niveles altos de autoanticuerpos, belimumab o rituximab puede ser más eficaces. Esto permite terapias más precisas, con menos efectos secundarios y mejores resultados. En conclusión, la medicina personalizada en el lupus representa un cambio importante. Pasamos de tratamientos generales a intervenciones dirigidas, basadas en el perfil molecular y genético de cada paciente. Este enfoque no solo mejora la eficacia del tratamiento, sino que también mejora la calidad de vida del paciente. Gracias. Muy buenas tardes, voy a presentar lo que es el lupus eritematoso sistémico, implicancias éticas, clínicas y sociales de la genética en esta ocasión. Bueno, desde el punto de vista clínico, la genética del LES permite identificar individuos con mayor riesgo, especialmente familiares cercanos, lo cual facilita la vigilancia temprana. Algunas variantes genéticas se relacionan con formas más graves, como la nefritis lúpica. Además, conocer estas variantes ayuda a elegir terapias mucho más efectivas y con menos efectos adversos, lo cual es la clave para la medicina personalizada. Por esto, el asesoramiento genético se vuelve parte fundamental del cuidado del paciente. Como podemos ver, la identificación de personas, con alto riesgo genético y familiares de primer grado mayormente, y un diagnóstico más temprano, un apoyo a la medicina personalizada y la importancia del asesoramiento genético clínico para el manejo integral. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre las implicancias éticas de la genética en el ES. Bueno, en el ámbito ético, la genética del lupus plantea retos muy importantes, como la privacidad de la información genética, que debe ser garantizada para el manejo seguro de datos y el riesgo de filtración, ya que podría ser usada para discriminación laboral o por aseguradoras también, También existe el debate sobre si es correcto realizar pruebas a menores o familiares sin síntomas. Todo estudio genético debe realizarse bajo un consentimiento informado y adecuado, y además considerar el impacto psicológico que puede generar conocer una predisposición a una enfermedad crónica. Como podemos ver en la diapositiva, es un dilema sobre realizar pruebas genéticas a menores y la necesidad siempre que se pide en la genética, que es el consentimiento informado claro, ya que hay mucho riesgo de ansiedad o impacto emocional hacia las personas. Prosiguiendo, hablaremos sobre las implicancias sociales de la genética en el ES. Bueno, a nivel social, la genética del lupus puede incrementar el estigma hacia quienes viven con las enfermedades autoinmunes, como esta, generando barreras laborales o sociales. Las familias pueden sentirse preocupadas por la posibilidad de heredar esta enfermedad, lo que influye en decisiones reproductivas. Además,
No todas las personas tienen acceso a pruebas genéticas o tratamientos especializados, lo que aumenta la desigualdad. Por ello, es indispensable promover educación y apoyo comunitario para disminuir estos prejuicios y siempre mejorar la calidad de vida de las personas que padecen estas enfermedades. Una muy buena necesidad de educación y el estigma social, ¿no? Eso serían las implicancias sociales. Muchas gracias por escuchar.